3. Cayendo en el caos de las formas. Pero ahora, me fui abajo y llegué al caos. Y con que se encuentran en este lugar, mientras yo estaba escondida en ellos, les daba poder. Y a su imagen dado que tienen, yo hablé a los arcontes y autoridades. En efecto, he descendido a las profundidades de su lengua y dije mis misterios a los que son míos, un misterio oculto, y, las cadenas y el olvido eterno fueron destruidos. Y yo les he dado fruto, es decir, la memoria inmutable de los eones y, la de, mi casa, NH13, un primer pensamiento de la triple forma 40,29 menos 40, 33, 41,24 menos 41,31. El misterio de lo inefable, saber por qué se hizo la gravedad y por qué se hizo la misericordia. Ella sabe por qué se han hecho los reptiles y por qué deben ser destruidos, ella sabe por qué fueron creados los animales y por qué deben ser destruidos, extracto del Códex de Londres, Pistis Sofía. Hirkut y la Nurea Barramin Mes. Marcharon a lo largo del borde del río en la oscuridad y bajo el reflejo brillante de los restos fragmentados de la antigua luna. El grupo se enfrentó a los insectos chupadores de sangre que atacaban sistemáticamente a los ojos y los oídos. En las aguas profundas también se encontraban nuevos depredadores ocultos bajo las olas. Los sentidos en alerta, no dejaban de buscar las sinuosas colas que con fuerza generaban fuertes olas y remolinos. Otras veces, en estas aguas oscuras, llenas de vida, surgían ojos que resaltaban plantados sobre cabezas triangulares con dientes afilados y lenguas bífidas. Después de una navegación de casi 4 horas, la balsa llegó a una enorme laguna bordeada de arena fina. Finalmente arribaron y se deslizaron en silencio entre las dunas, donde pudieron observar el fascinante espectáculo de ballet incesante de naves que circulaban en el firmamento. Undirana, puerta estelar, se encontraba a cierta distancia en el cielo. Concentraba el tráfico de los grandes transportes aéreos que cruzaban el silencio. Además, hacia el horizonte, había una especie de plataforma alrededor de la cual se arremolinaban dispositivos voladores, que se posaban y se elevaban de sus plataformas, mientras que generaban espesas nubes de polvo. El opaco y pesado humo, constantemente saliendo por el escape de los motores, creaba un gran arco sombrío sobre y alrededor del sitio. Las naves más impresionantes se movían en silencio, mientras que otras, más pequeñas, causaban explosiones sordas y violentas. La madre explicó a sus niños que el fenómeno de cruzar la barrera del sonido era lo que causaba estos ruidos fuertes comparables a los truenos. Uno de los Abgal luego preguntó por qué las naves grandes no producían esos sonidos de tormenta. Ella le respondió que se desplazaban distorsionando el campo gravitatorio y gracias a eso, no sufrían la inercia. Las más pequeñas, a su vez, utilizaban un propulsor mecánico y soportaban una tremenda presión mientras que se movían más allá de un cierto umbral en el aire. Los Abgal entendieron que las grandes naves distorsionan el campo gravitatorio creando aceleraciones y deceleraciones fulgurantes sin afectar al equipo o a sus ocupantes. Estos dispositivos también podían hacer virajes en ángulo recto sin ningún tipo de ralentización. Las naves de nuestros antepasados se movían de esa manera, añadió Barbelu. ¿Son naves Kingalam? Preguntó su hermano Musaktar. No, respondió la madre, no parecen las de su tipo. No conozco este tipo de embarcaciones. La hermana Emesir señaló que la familia Jinaabul debería disponer de este tipo de dispositivos. Su madre replicó. Nosotros ya tenemos uno y tenemos que encontrar una manera de hacerlo funcionar. Nuestra vida depende de ello. Emesir sugirió al grupo que su hermano Yaldabaoth probablemente podría hacer que funcione, él tiene sangre Kingalam, tal vez tiene una memoria genética que le permita encontrar una manera de hacer que funcione. Al no disponer de un Kingalam caritativo, una perspectiva ilusoria, la acotación de la hembra Jinaabul no era menos relevante. La madre estaba dividida entre la alegría de descubrir una vida como la que había conocido, incluso existido en Dukku y la amenaza que emanaba de ella. Eran descendientes de los forjadores de vida o razas extranjeras procedentes de las minas de la casa madre. En ese momento, uno de los Abgal descubrió varias huellas enormes en la arena mojada. La madre se dio cuenta de que no pertenecían a los reptiles del proyecto Numun, sino a los guardianes Uru, montados en el pasado por los antepasados Musirim. Varios especímenes parecían haber sobrevivido aquí en Dukku, la Tierra. Tenía que comprobarlo ella misma. Una vez más, Barbelu tuvo que tomar la dolorosa decisión de confiar el cuidado de sus hermanos a su hijo Musaktar. No podía correr el riesgo de ingresar en lugares desconocidos y exponerlos a peligros de alto riesgo. Dirigió a sus hijos a la orilla de la laguna y les pidió que volvieran al bosque a buscar refugio.
Antes de despedirse, ella insistió en las recomendaciones de prudencia, principalmente la de no buscar alimentos al descubierto. Deberían conformarse con juntar larvas y plantas. De sus reglas de conducta dependía su seguridad. Si se encontraran con un urú gigante, sin embargo, no debían huir, debido a que estos seres fueron creados en el pasado para mantener el orden y la paz. Emesir le quería hablar de su visión, pero su madre, preocupada por el plan que quería llevar a cabo, no prestó atención a la solicitud de su hija. Con el corazón pesado, dejó a los Hinabul prometiéndoles volver rápidamente. La matriarca dio un salto y desapareció detrás de una duna. Debía llegar al edificio antes del comienzo del día. Como esta estrategia resultó efectiva en el bosque contra el Kingalam, planeó bajar la temperatura del cuerpo para frustrar a los sensores probablemente ocultos para proteger el sitio. A pesar de los pensamientos confusos que se deslizaban en ella como un hechizo, efectuó fácilmente su progresión nocturna al primer intento. Por encima de ella, en filas apretadas, naves iluminadas desfilaban ininterrumpidamente en el cielo. La madre se aproximó al enorme edificio de metal que exhalaba un ambiente caótico. Puntuado por ruidos metálicos sordos, el ruido infernal de las máquinas escapaba de las entrañas del edificio. El edificio oxidado y su entorno estaban inundados de luz. La madre debía permanecer vigilante. Se deslizó en silencio entre las placas de una pared de metal que conducían a una enorme sala donde inmensas naves despegaban del suelo en silencio. Ella penetró. Para limitar el riesgo de ser descubierta, esperó toda esta agitación terminase. La espera fue larga. Naves emergían de forma continua desde las profundidades de la Tierra para subir a lo largo de las plataformas de despegue. Cuando la cadencia acompañada por remolinos de aire y polvo se ralentizó, el corazón de la madre saltó al ver las grandes manchas que se movían como moscas a lo largo de las paredes. Eran seres vivos. Las criaturas se gritaban como si un serio peligro las amenazara. Extendiendo sus alas, éstas se abalanzaron con determinación hacia Barbelu. Son Usum, dragones. Se lamentó. Sus gritos llenaron el edificio y llenaron sus pensamientos. Debía salir de allí, no quedarse en ese lugar, su vida dependía de ello. La madre movilizó todos sus sentidos. Rápida como un rayo, ella rodó por el suelo para refugiarse en una de las plataformas. Cuando se enderezó, uno de los dragones estaba frente a ella. De color rojo oscuro, su fea cabeza estaba adornada con cuernos grandes y formidables. Detrás de él aparecieron otros especímenes que poseían ninguna. El adversario se acercaba, su nariz comenzó a oler fuertemente. Aturdida, la madre no pensaba encontrar aquí este tipo de criatura. Había cometido el error de volver a subir su temperatura interior y las cavidades sensoriales de su depredador detectaron el calor de su cuerpo. Bajo la influencia de la ira, la sangre del dragón fluyó por su largo cuello huesudo, generando un brillo era de color rojo impresionante. Esta criatura no era parte de la familia de los Usnus, reptiles silvestres, ni siquiera Musidim. Parecía venir de otro lugar. Barbelu, horrorizada, se alejó lentamente, como si estuviera hipnotizada por la expresión siniestra del dragón. En un rugido furioso, el dragón rojo cargó, con las mandíbulas abiertas, revelando un ejército de dientes afilados como dagas. La madre esquivó justo a tiempo las garras mortales dirigidas hacia su pecho. Desequilibrado por su impulso, la repulsiva criatura cayó ligeramente a sus pies, listo para retomar. La matriarca no tuvo tiempo para reflexionar y lanzó su grito Ugmu, lleno de ira y desesperación. La criatura siniestra se derrumbó al instante. Ella aprovechó el estupor de sus agresores para escapar en la dirección de un túnel a medio iluminar por largas bandas luminosas dispuestas en el suelo. Oyó a los dragones distantes seguirle el paso, sus gorgoteos y el crepitar de sus alas se aproximaban peligrosamente. La madre se desplazaba al límite de sus posibilidades. El túnel llevaba a un vasto espacio de forma circular donde descubrió una sala de nacimientos llena de huevos enormes, una incubara, nicho de incubación, como no había visto nunca. Barbelu penetró titubeando, tratando de entender el significado de este lugar. Un aire frío salía del techo. El aliento de luz sutilmente se extendía sobre el suelo de tierra ocre. Esta estructura sofisticada probablemente permitía oxigenar los embriones en este entorno artificial. Los dragones acudieron con fuerza justo detrás de ella. La madre se sentía atrapada, obviamente no había otra salida a la vista. Los dragones se reagruparon enfrente de ella. Barbelu podía ver en sus expresiones el deleite con la que escudriñaron a su presa atrapada, sin posibilidad de escapar. Trataron de lacerar sus piernas.
Ella comprendió que estaban tratando de hacerle daño para hacerla sangrar hasta la muerte y esperar su agonía. Dio un paso hacia atrás con cautela. Si se acercan más, los destruyo. Dijo señalando hacia los huevos. ¿Comprendieron sus palabras? ¿Hablaban su idioma? No hubo respuesta de sus bocas. No era posible determinar si estos dragones humanoides poseían la comprensión de los Musidim o si pertenecían a una rama de Usmus, reptiles silvestres, del proyecto Numun. Su fisonomía arcaica creaba dudas. Sin embargo, los temibles dragones detuvieron su avance amenazante, lo que sugirió que la amenaza dio sus frutos. Al mismo tiempo, una voz se elevó a lo lejos. Su timbre sonó en todo el Incubara. No es posible, esto no es cierto. Un agudo silbido muy desagradable obligó a los dragones a alejarse para hacer espacio a una silueta cubierta de verde. Tú. Yo te maté. ¿Cómo estás todavía aquí? En ese momento, la silueta comenzó a correr, cortando el aire con un objeto brillante y gritando en dirección a Barbelu. La sorpresa fue completa cuando se reveló la apariencia de una matriarca oscura. La desconocida rugió de ira. Ella blandió una espada de cristal que producía un sonido aterrador cuyos clamores se parecían a un canto rabioso. Al observar esta arma Barbelu tuvo la extraña sensación de reconocer este tipo de objeto. ¿De dónde podría venir esta impresión? ¿De uno de sus sueños? El brillante resplandor caería sobre la madre matriz, que esquivó el tiro por poco realizando un salto hacia atrás. Cuando se cayó, varios huevos se rompieron en pedazos bajo el efecto de su peso. «Ten cuidado», exclamó la extraña matriarca, «destruyes mi trabajo». Cuando trató de atacar de nuevo con su curiosa espada, Barbelu interpeló. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? Yo no te conozco». Una matriarca oscuro no puede golpear a una de sus hermanas. Yo no soy una matriarca, soy una reverenda Agarin. Me vuelves loca al tener que repetirlo constantemente.